Como les decía, muy buenos días a todos. Espero hayan pasado una semana bonita. Vamos a leer una escritura. Nelcy, por favor. Vamos a leer Hebreos 4. La hermana Egna, si tiene una versión diferente para lo que vamos a leer, sería muy bonito. Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Bueno, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tiene otra versión, hermana Egna? No, señor, déjame ya busco en el celular. Un segundo. Mientras tanto, voy leyendo yo una que tengo acá. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos de seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Digamos que esta porción de la escritura es muy interesante porque dice que hubo uno que triunfó y entró en los cielos. Entonces nosotros, por ese motivo, como él pudo, nosotros también debemos andar firmes en la fe que profesamos y que tenemos a alguien que se compadece de nosotros, en nuestras debilidades, porque él también sufrió toda clase de tentaciones y toda clase de situaciones, pero nunca se halló pecado en él. Entonces nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia, al trono del Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Entonces, pues bueno, hoy me voy a parecer un poquito como si fuera un noticiero, pero eso tiene como propósito entender, saber lo que la escritura dice respecto de lo que voy a leer. Y no respecto a lo que voy a leer en sí como tal, sino mi posición frente a tantas cosas, frente a tantas situaciones como las que les voy a leer en este momento. Yo sé que si yo hago una pregunta, pero no errar, la mayoría de nosotros no sabe la respuesta. La mayoría de nosotros no sabe la respuesta y es, ¿cuántas guerras hay en el mundo en este momento? ¿Cuántas guerras hay en el mundo? Pues uno escucha que la de Ucrania, que la de Israel y por ahí una que otra, pero realmente uno cuando empieza a investigar esto para el tema que yo quiero llevar hoy, uno queda asombrado. Que hay muchísimas cosas que uno desconoce, como yo que desconocía muchísimas de las situaciones que se están viviendo alrededor del mundo. Y quiero nombrarles algunas de ellas, primero para que nos enteremos todos de lo que pasa en nuestro planeta y dos, para hacer la introducción a lo que yo quiero expresarles hoy. Resulta que cuando a mí se me ven las heridas bien de las manos es porque estoy un poquito nervioso, porque el mensaje cala muy profundo en mi ser. Entonces, eso es lo que le quiero transmitir. Este mensaje me lo habló el Señor, me lo está enseñando, me lo está diciendo y yo quiero exponerlo hoy en esta comunidad. Bien, dice el titular de las noticias en este noticiero de esta mañana: ataques desde Camboya dejan al menos 11 muertos en Tailandia. ¿Dónde queda Camboya? ¿Dónde? Camboya, todo eso, como quiera, Camboya. Mientras las escenas de guerra en Gaza se multiplican, la guerra en Ucrania se empantana en su tercer año y las tensiones crecen en Chechenia, frente a Yemen. La Fuerza Aérea de Tailandia acaba de bombardear posiciones de Camboya en la frontera. Esta longeva disputa fronteriza en el sureste asiático, que se ha calentado, se suma a una larga lista de conflictos armados en todo el mundo que han estallado en los últimos años. Las imágenes de tanques y vehículos blindados avanzando por Ucrania, Nagorno-Karabaj, quién sabe dónde queda Nagorno-Karabaj, y Gaza, de soldados organizando trincheras defensivas en lugares tan distantes como Cachemira, y del bombardeo de ciudades de Teherán a Tel Aviv, pasando por Kiev y muchas más, con aviones y misiles, mientras los civiles intentan escapar de la muerte, han dominado la cobertura reciente, trayendo el recuerdo de las guerras del pasado. ¿Cuáles son las guerras activas del mundo? Vamos a mirar algunas guerras activas del mundo. Se trata de guerras entre estados, como en el caso de Ucrania con Rusia, ¿no? Guerras civiles en las que facciones definidas cuentan con apoyo de diferentes estados. En un país hay una guerra,
y hay otros países que apoyan un bando y otros el otro. Como en Yemen, que eso es lo que pasa, y trascienden sus fronteras. No se han tenido en cuenta conflictos internos en esta noticia que les estoy dando. No se han tenido en cuenta conflictos internos, situaciones de inestabilidad política extremas, ni las llamadas guerras contra las drogas o grupos criminales. La primera guerra que les quiero hablar está entre Tailandia y Camboya. El conflicto armado más reciente en estallar tiene lugar en la frontera de 817 kilómetros entre Tailandia y Camboya, países que en las últimas décadas mantienen una relación difícil entre la cooperación y la rivalidad. Las tensiones comenzaron a empeorar en mayo, cuando un soldado camboyano murió en un enfrentamiento con soldado tailandés en la frontera. Esto fue el jarrón de Llorente para agarrarse. Hay otra guerra. Yo solo le estoy leyendo unas partecitas porque eso es grande y muestran los motivos por los cuales están en guerra durante tantos años. Israel y Hamás en Gaza e Irán interviniendo en la situación. Enmarcado en el conflicto entre israelíes y palestinos que persiste desde al menos desde 1948. El ataque ocurrió el 7 de octubre de 2023 por miembros del grupo palestino islamita Hamás contra poblaciones en el sur de Israel desencadenó uno de los conflictos más recientes y destructivos en todo el mundo. Al menos 1.200 israelíes murieron en el asalto inicial a Hamás, tras lo cual comenzó una invasión de Gaza por parte de Israel. En tanto, el conflicto se ha extendido por buena parte del Medio Oriente, con ataques israelíes sobre el grupo extremista Hezbollah en el Líbano y más recientemente con un intercambio sin parangón entre Israel e Irán. Esa es otra. Rusia y Ucrania. 3 meses de acumulación de fuerzas militares de Rusia en la frontera con Ucrania. El 24 de febrero del 22 comenzó la invasión rusa del territorio ucraniano y desde entonces ambos países libran una guerra. Este conflicto atípico entre estados en el corazón de Europa, que recuerda a los grandes combates entre tanques, soldados, aviones y buques de la Segunda Guerra Mundial, persisten en el tiempo y las bajas entre militares y civiles son imposibles de calcular. El conflicto entre Nagorno-Karabaj. El 19 de septiembre del 2023, Azerbaiyán lanzó una ofensiva contra fuerzas armenias dentro de Nagorno-Karabaj, que concluyó en 24 horas con la victoria de Bakú. Karabaj es una región disputada por Armenia y Azerbaiyán que se encuentra dentro de las fronteras de Azerbaiyán, reconocida internacionalmente, pero desde hace décadas ha estado gobernada en forma autónoma por una población de etnia armenia en la autodenominada y no reconocida República de Artsaj. De hecho, Armenia y Azerbaiyán ya han peleado 2 guerras por Nagorno-Karabaj desde la caída de la Unión Soviética, la última en 2020. Los invito a que en sus tiempos libres pues repasen todo esto. Es bueno saber muchas cosas de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Siria, la guerra civil en Siria. Esta es civil dentro de su propio país. Comenzó en 2011. La guerra civil ha provocado al menos 350,000 muertes, 6.6 millones de desplazados y 5.6 millones están refugiados en países cercanos. Hace poquito se levantaron unos grupos rebeldes, derrocaron a Bashar al-Assad y entonces ahora está gobernando un grupo rebelde esa población de Siria, lo que quiere decir que todas siguen en unos problemas muy serios. Cachemira, siempre Cachemira, otra guerra en Cachemira. ¿Sabemos dónde queda Cachemira? Ya. La disputada región de Cachemira ha estado en el centro de un conflicto entre India y Pakistán. Un pedacito de tierra montañosa, que es un punto estratégico, peleando a muerte India y Pakistán. Y creo que China también está metido porque tiene un pedacito ahí. Desde hace décadas, por lo cual han peleado 3 guerras y que suelen provocar ciclos que aumentan las tensiones todo el tiempo. República Democrática del Congo, en África, tiene una larga historia de conflictos internos y desde el gobierno ha estado peleando contra el grupo rebelde M23 apoyado por Ruanda. En enero de este año, una coalición de más de 100 grupos liderada por M23 logró una ofensiva contra grupos gubernamentales en el este que cuenta con las riquezas minerales del país. Muertos, incontables. Hay otra guerra civil en Yemen. Los rebeldes Hutúes se levantaron en 2015 y expulsaron al gobierno de Yemen, de la capital, Sanaa, dando inicio a una guerra civil que aún persiste. Muertos,
223.000 hasta el año 2020, 131.000 civiles que no se sabe qué pasó con ellos, gente desaparecida. Y llegamos a Colombia. Quiero terminar con la llegada a Colombia. En Colombia el conflicto es muy grave, como todos sabemos, abarca todos los estratos sociales, porque a todos afecta económicamente, afecta la seguridad, afecta absolutamente todo. Políticos, conflictos ideológicos, culturales, que provocan desplazamientos, abandono de las tierras, por lo tanto, una economía que tiene que crecer porque la gente que siembra en el campo se tiene que salir del campo a causa de las guerras o conflictos que hay en este país. Hay otra guerra, y es la guerra que hay en el interior de cada persona, en el interior del creyente. Y ahí es donde vamos a empezar nosotros. Guerras, guerras y guerras. Y uno piensa que las guerras son aquellas en que se mata gente y se destruyen con bombas ciudades o se hacen atentados y demás. Pero hay una guerra que genera todo esto. Y esa guerra está dentro de cada persona. Esa guerra está, digamos que, no voy a decir, bueno, sí, ahí está, porque cada ser humano busca poder, cada ser humano busca establecer su pensamiento, cada ser humano quiere poner su ideología y busca otros cuantos que lo apoyen y esos cuantos están en contra de los otros cuantos y ahí empiezan las guerras en cualquier país del mundo o en cualquier lugar del mundo. La guerra que hay en el interior del creyente. Sería muy bueno uno mirar hacia adentro un poquito, qué guerras se están librando dentro de nosotros mismos, qué guerras tenemos dentro de nosotros mismos que también desplazan los pensamientos que debiéramos nosotros tener, desplazan el amor, desplazan la misericordia, desplazan el perdón, desplazan y desplazan y desplazan también estas guerras que suceden alrededor del creyente o en el creyente. Y hay una guerra que por existir en el interior del creyente muchas batallas que no son buenas, además, no estoy hablando de la guerra contra el pecado, porque esas son guerras que tienen que haber todos los días, en contra del pecado, sacando el pecado de nuestros pensamientos, sacando el pecado de nuestras acciones, de nuestra manera de hablar. Eso es una batalla también, pero es una muy buena batalla, porque estamos luchando contra un enemigo que no debemos permitir que gobierne esta tierra que nos fue entregada por nuestro Padre. Pensamientos que generan una guerra en nuestro interior afectan a nuestra familia. Entonces, hay guerras en la familia. Familias que definitivamente hasta se han quitado la vida los unos y los otros por lo mismo que los países pelean, por poder, por dinero, por posesiones, porque esto es mío, porque yo pienso así, porque yo pienso así. Me recuerda mucho esto que les estoy diciendo cuando hace muchos años atrás, en la época de mi abuelito y el papá de mi abuelito, ellos unos eran liberales y los otros conservadores. ¿Qué hacían? Donde un liberal encontrara un conservador, hasta ahí llegó o al contrario. Y se odiaban de una manera realmente brutal y escandalosa. Mataban a palos, a machete, lo que fuera, porque se odiaban. ¿Y por qué se odiaban? Luego, ¿qué pasaba con que uno fuera liberal y el otro conservador? Pues hay personas que manejan todo ese cúmulo de tensiones que empiezan a generarse dentro de las personas y que destruyeron familias realmente. Destruyeron familias, ese tipo de pensamientos que se reciben de afuera y que se introducen en la persona y creen que así es y se hacen matar por esas cosas. Por eso, una de las cosas que más se está acabando ahorita con la familia son las ideologías, porque dentro de una familia hay batallas ideológicas, batallas políticas hoy día, de acuerdo a cómo se está moviendo todo. Entonces, hoy vamos a mirar por la Biblia cuál es el papel de nosotros, cuál es el rol, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a empezar con unas cuantas escrituras, a ver si entre todos, porque voy a hacer preguntas esta mañana bastantes, con nombre propio para avanzar. Y pregunto quién quiere contestar, pues nos queda como difícil, entonces más bien. La guerra que hay en el interior del creyente, por tanto, dentro de la familia. Vamos a empezar con un versículo bien interesante. Hernando Prieto, Salmo 34. Salmo 34. Vamos a empezar. Malas noticias no eran, son noticias que están pasando alrededor del mundo y de las cuales nosotros no hemos escapado de ellas, porque en nuestro país hay mucha violencia, muchísima, entre los jóvenes, entre los menos jóvenes, entre los adultos, hay mucha violencia. Y todo eso pues tiene una raíz muy profunda y arranca desde nuestros mismos hogares, de nuestras mismas familias, en donde si no tenemos mesura y si no obramos en el amor y la misericordia de Dios, en la sabiduría de Dios,
con la mente de Dios, vamos nosotros también a ser instrumentos de todo ese tipo de cosas para generar disensiones entre unos y otros. Salmo 34, el versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La parte final de este, gracias Hernando, dice, busquemos la paz y sigámosla. ¿Cómo se buscará eso? Busquemos la paz y sigamos. Pero dice el versículo 11, vengan hijos, escuchen, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ah, pues guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahí hay una invitación muy interesante a la comunión con Dios, a orar y a llevar nuestras peticiones delante de Él y no apresurarnos a coger un sesgo, porque esos sesgos van a generar tensiones en todo nuestro entorno, muchas tensiones. Primero que todo la genera en nosotros y después en el entorno. Entonces, busquemos la paz y sigamos. Eso también está en Primera de Pedro 3:11. Primera de Pedro 3:11 dice lo mismo. Si quiere, vayamos allá. Primera de Pedro 3:11. Capítulo 3, versículo 10. Voy a arrancar ahí. Dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, lo mismo que está diciendo el Salmo, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien. Y eso está en el nuevo pacto para no especular. Esto es una especie de introducción para que nos demos cuenta que así como hay guerras con armas en muchas partes del mundo que desconocemos, los padecimientos de los cuales estamos hablando que suceden en nuestro interior, guerras cualquiera que sea que tenemos dentro de nosotros, pues están pasando los hermanos en todas partes del mundo. Y no tenemos que desconocerlos, porque nosotros no somos diferente a otro hermano que está en otro lugar o hermana que está en otro lugar. Aquel que está teniendo conflictos en su casa o con sus hijos o con su familia, eso está pasando en todas las partes del mundo. Desde aquí hay una invitación muy linda y es a tener comunión con Dios, es a orar. Él escucha a sus hijos, Él los escucha, no aparta sus oídos de nosotros, ni su mirada además de nosotros, está atento a nosotros. Entonces, esto nos puede llevar un poco más a no solo pensar en nosotros mismos, sino que tenemos un mundo de cosas por las cuales orar, porque ese mundo de cosas están en nosotros, pero también están en otros hermanos. Una hermana o hermano que lea Filipenses capítulo 4, del 1 al 9. Filipenses capítulo 4, del 1 al 9, por favor. ¿Quién quiere leerla? Y arranca la enseñanza en esta mañana con ese capítulo. Vamos a verlo un ratico, vamos a mirar un poquito ahí, a ver qué podemos entender de esa lectura. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Gracias. Es una lectura bien interesante. Hay unas cuantas peticiones ahí. Hay unos cuantos deseos del Espíritu Santo, que él fue el que dirigió esta carta,
el que inspiró al que escribió esta carta, que es el apóstol Pablo. Hay cosas que dicen, por ejemplo, oye, estén firmes, dice el versículo 1, dice, estad firmes en el Señor, ¿cierto? Les ruega a unas hermanas, a Evodia y a Sintique, les ruega algo también, que sean de un mismo sentir. Estemos firmes, seamos de un mismo sentir. Y en el versículo 2 dice a un compañero suyo, en el versículo 3 creo, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente con nosotros. Invoca la ayuda de un hijo de Dios en favor de otros hijos de Dios. Ayúdalas. En el versículo 4 dice otra invitación, regocijaos en el Señor cada vez que estén bien. Ahí dice clarito, ¿cierto? Regocijaos en el Señor cada vez que estén bien. Otra vez les digo, regocíjense en cada vez que estén bien, ¿sí? Siempre. Siempre. Nos invita a regocijarnos en el Señor siempre. Y repite, regocíjense siempre. Que su gentileza sea conocida de todos los hombres, de todos, que todos conozcan su gentileza. ¿Cómo podemos traducir gentileza en otra versión? En el versículo 5, por favor. Acá dice que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Muy bien. Entonces, oye, estén firmes, tengan un mismo sentir. Considerados también. Considerados, ok, tengan un mismo sentir en el Señor, ayuden a los otros que han estado con nosotros compartiendo el Evangelio, regocijémonos siempre, tu gentileza sea conocida de todos los hombres, porque hay un motivo para todo lo anterior. El Señor está, Perdón, esta versión sí señora, dice, alégrense siempre por tener parte con el Señor. Insisto, alégrense. Que todos puedan ver la amabilidad de ustedes. El regreso del Señor está cerca. muy bien, el Señor está cerca, dice. Entonces, todo esto son invitaciones con un propósito. Vamos a ver. Versículo 6 también nos hace otras invitaciones. Oye, por nada, y nada, parece ser nada, estén afanosos, no estén afanados por nada, sino sean conocidas esas peticiones que le producen afán delante de Dios, en oración y ruego y con acción de gracias. Sean conocidos todos esos afanes que tienen, esas situaciones, ese hervor que hay por allá adentro de pensamientos que no son contra los que sí son, la guerra de la carne contra el espíritu con la carne. Entonces, oye, que esas peticiones sean conocidas delante de Dios, siempre, en ruego, en oración y ruego, con acción de gracias, con acción de gracias. Una de las armas de esas guerras que hay en el mundo y en nuestro ser interior es porque nadie es agradecido. Le parece poquito lo que tiene, llámese tierras, país o lo que sea, los productos que produce la nación, lo que uno es, los dones que tiene. Uno pareciera que el ser humano es desagradecido como por naturaleza. Si come, le falta un poquito para que fuera más rico. Si es mucho, entonces dicen, no, lástima que no tuviera más estómago para comer otro poco más. Si tiene salud, bueno, eso es normal porque yo hago deporte y tal y no sé qué, pero el agradecimiento porque hay uno que está pendiente, porque hay uno que está orando, porque hay uno que está haciendo todas las cosas, no aparece. Entonces sigue la guerra mientras no haya agradecimiento. Dice con agradecimiento. Oraciones y ruego con agradecimiento. Bien. ¿Qué va a pasar si todo lo anterior lo vivimos realmente? Dice pues que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tengo una pregunta para hacer. ¿Cómo visualizan ustedes la paz de Dios? ¿Tiene dueño esa paz? Sí, es de Dios. Parece en su mente cuando escucha la paz de Dios. Por ejemplo, voy a preguntarle a Felipe Ortiz, vamos a preguntarle a Felipe. La paz de Dios, ¿qué le viene a la mente? Cuando veo eso, escucho eso, pienso como en un estado, ¿sí? Como en un estado en el que estaría yo o en el que debería estar, ¿sí? Como no sé si es clara la palabra estado, ¿sí? Como lo que dice yo un poco también, ¿no? Como que es de Dios, o sea, tiene un dueño, pero lo que me llega a mi mente es como un estado, sí, en el que yo estaría o en el que debería estar siempre, sobre todo que dice que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que realmente es como que la mente de uno no alcanza a comprender que realmente hay una paz sobrenatural. Es como, a mi mente llega eso, que es como un estado en el que debería estar el ser humano. Gracias, Pipe. Egna Álvarez, que ha levantado la mano. Dice que la paz es una situación en la que no existe lucha,
dice que es una relación de armonía. Entonces, para mí, la paz del Señor es el mismo. Él es su amor, es su esencia, es Él, es la paz del Señor, es Él mismo. Te pregunto, hermana Egna, si eso que está diciendo es correcto, no voy a decir si no o si sí, es correcto. ¿Por qué las guerras en nuestro ser? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué las guerras en la familia? Etcétera. Porque yo debería ser testiga de esa paz, de Él. Pero por el contrario, pues en mi comunión con Dios no me alcanza, digámoslo, para, para poder testificar la esencia de Dios, pienso yo. Gracias, Milena. Entonces eso es lo que hace que en mi mente y en mi ser hayan esas luchas. Si yo tuviera esa comunión perfecta con Él como la tuvo Jesús, podría tener esa paz interior y cuando llegue de pronto ese mal pensamiento o esa lucha, podría yo tener esa paz que es Él mismo, el amor de mi Padre. Gracias, Milenita. Bueno, pensaba en la paz de Dios es que tiene que verse afectado todo el ser. Como está afectado todo el ser, primero deberían afectar mis pensamientos. Entonces, como es de Dios, tengo que tener un pensamiento con Él. O sea, ese pensamiento tiene que tener una unidad. Si hay una unidad, entonces, por ende, todo mi ser va a trabajar en esa unidad. Y después del versículo dice que va a guardar mi corazón y también va a guardar mis pensamientos. Eso no significa que me va a dejar quieto, como, digamos, como si yo tomara una pastillita porque o que se las formulan a las personas cuando están enfermas y entonces le dan una pastillita para que esté tranquila. Entonces, pero esa pastilla lo que hace es adormecer su ser. No, aquí la paz de Dios es diferente porque trae acción y la acción es un solo pensamiento con Él y mi cuerpo, mi ser entero va a tener una acción de mostrar esa paz que Él me ha dado. Gracias, Mile. José, Gabriel. Yo pienso que la paz es independiente de los sucesos exteriores. No van a dejar de estar, no va a dejar de haber luchas porque estamos en este mundo y de hecho la palabra dice, nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Eso quiere decir que están como en la mente, ¿no? Pero siento que la paz de la que habla, y no puedo describirla en su totalidad porque de hecho la palabra dice que no podría hacerlo, me remite a la seguridad que es estar en el Señor. Es decir, que independientemente de la situación que esté pasando, tengo esa seguridad en el Señor de que Él es el que me sostiene, ¿sí? Siento que esa es la paz a la que Él se refiere, como ese estado de seguridad de que, bueno, están pasando cosas difíciles, sí estoy, no sé, triste, estoy feliz, estoy enojado, estoy lo que sea, pero mi espíritu, en el fondo de mi ser, entiendo que nada se sale de las manos del Señor. Él nos permite, por ejemplo, sentir porque nos dio emociones, pero también como un padre sabe, es decir, como cuando un niño está jugando y de pronto tiene algunos riesgos, pero sabe que su papá está ahí al cuidado, que está ahí al pendiente, que sabe que lo va a proteger. Siento que es esa paz de sentir el Señor está acá conmigo, está ahí al lado mío. Y que muchas de las cosas que viven difíciles no se toman como el fin de mi vida o como ese eterno martirio, sino que se toman como el Señor me está enseñando algo para que crezca en Él. Gracias, José. Nelson, Bueno, quiero leer Santiago 4. recuerda que la pregunta es, cuando usted Sí, escucha la paz de Dios, ¿qué aparece en su mente? sí, sino que, bueno, usted también dijo que por qué nosotros tenemos esa lucha, ¿sí? Esa guerra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros o en nosotros nos anhela celosamente? Dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Veo, digamos que las luchas, las guerras nuestras son justamente porque ignoramos
lo que Dios dice, que es lo que realmente produce paz en nosotros cuando nosotros entendemos, por ejemplo, lo que está diciendo ahí en Filipenses 4, que no nos afanemos, no nos angustiemos, ¿sí? Por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, depende mucho, creo, también de qué es lo que estamos anhelando y qué es lo que estamos, en cierta manera, codiciando, que no nos unimos, digamos, a Él. Y creo que esto es también, pues, justamente por ignorancia, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos da es mejor, porque aquí podría uno decir, bueno, Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, pues es nuestra confianza en que Él siempre nos va a ayudar, y no quiere decir que quizás recibamos lo que queremos, pero sí cuando entendemos que Dios siempre nos da lo mejor y en amor, como lo hizo en esa obra maravillosa del Señor Jesucristo. Entonces creo que es eso, ¿no? O sea, alinearnos, unirnos, el renovar nuestra mente, nuestro pensamiento cada día para que esa paz realmente, pese a todas las circunstancias, dificultades, lo que sea, gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Nelson. Camilo Ignacio Prieto. Yo escuchaba a Edna cuando estaba compartiendo a mi esposita y yo pensaba en dos cosas. Es un estado de relación, pero también es un estado de dependencia. Porque pasan las guerras que no lo hacemos a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Entonces, cuando nosotros involucramos nuestra manera es que vienen los conflictos. Es eso. Por eso veo yo en la guerra, porque nosotros somos incrédulos. No le creemos a Dios o creemos hasta ciertas partes, o creemos lo que nos conviene. Gracias, hermano Cami. Interesante, Hernando. Cuando mencionas la paz de Dios, lo primero que viene a mi mente, como decía el primer hermano que participó, es un estado. Yo pienso que es un estado como en el que me sentiría que no me falta nada, que no deseo nada más y en el que quiero permanecer siempre. Y ese estado es el que, pienso yo, nos permitiría que nuestros corazones y nuestros pensamientos, dice el versículo, los guardará. O sea, yo pienso que permanecerán en armonía con el corazón y el pensamiento del Padre. Entonces, lo entiendo así como un estado donde no me falta nada, siento que no deseo nada más y quiero seguir permaneciendo ahí. Gracias, Hernando. Es bueno preguntar, definitivamente es bueno preguntar. Muy bueno. Estamos hablando de la paz de Dios, ¿cierto? Vamos a verlo como una casita, siempre pongo una casita. Esa casita es la paz de Dios. Entonces yo abro la puerta, entro a esa casita, ¿qué encuentro? ¿Qué hallo allí? ¿Qué beneficios voy a tener o cómo voy a vivir en esa casita que dice paz de Dios? ¿Qué es lo que allí voy a encontrar? Sí, nosotros tenemos mucha escritura para mostrar, para ver, pero ¿cuál es la invitación de Dios después de decirnos, oye, manténgase firme, no dude, ayude a los demás, que su gentileza sea conocida de todos, regocíjese en el Señor, si tiene situaciones, ore a Dios con ruego y con lágrimas y con acción de gracias? Entonces, bonita la frase de Pipe de Hernando de un estado, porque vamos a entrar a esa casita que dice la paz de Dios. No es mi paz, no es la paz que los hombres tratan de buscar por todos los medios, que para encontrar esa paz necesitan acabar con otro poco de gente y poder imponer sus ideas y sus cosas, y no la verdadera paz de la cual está hablando acá. Porque cuando el hombre mismo busca su propia paz, sea en el hogar, sea en sí mismo y en su familia y en lo que sea, pues ¿qué va a encontrar? Problemas y más problemas todos los días, porque nadie va a estar de acuerdo con usted. Y los que están de acuerdo con usted, entonces van a estar en desacuerdo con otro poco de gente, y ahí está la guerra otra vez, ¿cierto? Entonces acá lo que dice es, oye, mira que hay un lugar a donde yo lo invito a que venga a vivir, y ese es Dios mismo invitándolo. Ven a vivir a esta casita. Yo soy Dios de paz. Lo que yo tengo que saber es qué voy a encontrar allí, cómo se vive allí, cómo se ve, qué se habla, cómo es la situación dentro de ese lugar donde está el Dios de paz, ¿cierto? La paz, dice aquí, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiere decir es que hay que ir a mirar a ver de qué es lo que sobrepasa todo entendimiento en esa casa. ¿Cómo es que yo puedo vivir en paz después de todas las noticias que vimos esta mañana? Hay cientos de guerras en el mundo. Cada país tiene su guerra. Cada familia tiene su guerra. Cada persona tiene su guerra. Si hay una guerra a nivel global,
por religión, por cultura, por todo lo que usted se puede imaginar, hay una guerra en toda parte del mundo. Generan muertos, otros, muchas cosas pueden generar, desplazamientos y demás, pero también generan estrés, generan, ¿cómo se llama eso? Cuando la gente está afanada, ansiosa, ansiedad y todas esas cuestiones que generan hoy en día. Entonces hay que correr para el profesional a que me ayude porque pues no sé qué hacer, ¿cierto? Ese tipo de situaciones genera también el entrar en unos mundos que no nos corresponden, como las drogas, el alcohol, los juegos, el mentir, el robar, el secuestrar, todo lo que la gente se puede imaginar. Por eso Dios dice, usted puede empezar a pensar de qué se trata esa fe y piense esa paz, cómo es esa paz, de qué trata esa paz y no va a conseguir nada. La única manera de saber cómo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De qué se trata la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Es entrando en ella, entrando en esa casita. Yo desconozco de qué se trata, vamos a decir, y abro la puerta y entro, porque me invita. Oye, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará. Guardar en el griego es prestar vigilancia, prestar guardia, estar atento 24 horas al día. Eso significa guardar. ¿Quién va a guardar? La paz de Dios guarda. ¿Cuándo va a abandonar esa vigilancia? Jamás. Y va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos vuelve y nos introduce en Cristo Jesús. No es fuera de Cristo. Fuera de Cristo, ¿quién va a encontrar paz? Fuera de Cristo, donde no hay guerras. Y hay guerras en el nombre de Dios, pero en el nombre de Dios, no las guerras de Dios, no la guerra de Cristo, que no existe. Entonces nos invita a los que estamos en Cristo a entrar en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces van a ser guardados nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta que nos debiéramos hacer todos es, ¿cómo se vivirá en ese lugar, en esa casa, en ese estado, para utilizar la misma palabra, en esa posición, en esa condición que tiene Dios y es paz? Dios es paz, la paz de Dios, y nos invita a vivir en ella. ¿Conflictos van a dejar de haber? Nunca. ¿Problemas van a dejar de haber? Jamás. Aquí no están prometiendo que si yo me meto en la paz de Dios, quiero vivir en la paz de Dios, entonces todo se acaba. No. Lo que pasa es que esa es otra manera de pensar. Ya es otra manera de vivir. Hay una renovación, una transformación de vidas. Hay un crecimiento realmente en lo que Dios es y no en lo que el mundo me muestra. Porque el mundo muestra muchas cosas, o que atraen, o que nos desesperan, o que enloquecen, o que estresan, o todo lo que quieran. Lo que Dios ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted por qué está tranquilo? Estoy viviendo en la paz de Dios. Ah, eso es locura, eso usted está loco, no mira que la guerra está aquí a la puerta de su casa. Sí, pero yo vivo en una mansión totalmente segura, guardada, que es la paz de Dios. Él la protege, la guarda y no hay nada que hacer ahí, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nelson hizo una pregunta, ¿qué anhelamos? Dentro de lo que ella dijo, anoto aquí, ¿qué anhelamos? ¿Por qué la guerra? Las guerras se producen por los anhelos del ser humano. ¿Qué anhelos? Ese anhelo que me lleva a vivir en un constante problema, una constante situación, en ese ahogo todo el tiempo. ¿Qué anhelo? ¿Yo qué anhelo? ¿Qué me produce eso? ¿Qué anhelamos? Que no podemos saborear ni vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son cosas como esas. José dice que la paz es independiente de los sucesos exteriores. Es lo que estamos preguntando. ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? Deseamos que en Colombia haya paz, que nadie se eche un tiro, que nadie pelee, que nadie grite, que nadie haga nada malo. Jamás va a pasar. Jamás va a pasar. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el gobierno del Señor Jesucristo esté sobre la tierra. Ahí. El resto, ese es el único gobierno que va a traer ese tipo de paz al corazón del hombre. El resto no lo va a ver. El hombre va a luchar por todos los medios tratando de que haya paz en su casa. Pero mientras no sea en Cristo, no sea en Él, con Él, por Él, para Él, todo lo que es nuestra vida, pues eso va a ser un total fracaso. Bien. ¿Qué pensó? Voy a preguntarle a un hermano. Es una pregunta sencilla, ¿sí? ¿Qué pensó Juan Sebastián cuando escuchó de todas esas guerras que hay en el mundo? ¿Qué pensó? ¿Qué es lo que está haciendo mi papá o el pastor o lo que sea? ¿Qué es lo que está haciendo nombrando todas esas guerras? Tantas guerras que hay en el mundo. ¿Qué le vino a la mente, Juan Sebastián? Pues para ser sincero, no sabía para dónde iba la cosa. Simplemente pensaba como en desesperanza, en la desesperanza que generan ese tipo de noticias y en las personas que de pronto no tienen a Dios en su corazón y de dónde se van a agarrar ellos para decir
bueno, pues, pucha, aquí está la salvación, aquí hay una esperanza. Pensaba solo en eso. ¿Alguien más quiere aportar qué pensó cuando se hablaron de todo ese mundo de guerras que hay en el planeta? Pienso que el pensamiento no es como tan bonito. Se basa, es pura desesperanza, cosa que dice uno, bueno, ¿y es en qué planeta es que estamos viviendo? Y la persona que tiene algún acomodo, alguna situación donde no le afecta la guerra, donde está en un sitio bonito, toda esa cosa, pues esa persona ni enterada está, no le interesa, no le falta el vestido, el techo, la comida, va a su trabajo, no hay trancones, no hay nada para él, entonces pues para esa persona pues tranquilo, ni siquiera se entera de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Mucha desesperanza, mucha tristeza y saber que muchas de las guerras están tan cerca de uno, interior, tan en el interior de uno, que generan tantas disensiones alrededor, que de verdad asusta. Eso también debería producir al ser humano tristeza, agonía, algo que lo lleve a reflexionar al ser humano de que esa no es la vida que hay que llevar, como creyentes estoy hablando, como creyentes. José Gabriel. Justo estos días estaba viendo un podcast de un psiquiatra. Bueno, tiene un poco de especialidades de esa gente que estudia mucho. Y él decía que está comprobado científicamente que ver o escuchar noticias afecta psicológicamente a una persona. O sea, le hace daño ver noticias o escuchar noticias. Y estaba pensando en el tiempo que se dedica uno a ver noticias, que es 1 o 2 horas. Digamos que se llena el ser de como de esa angustia de la que están hablando, pero a conocer al Señor, entender cuál es su paz, no se le dedica ese mismo tiempo y yo pienso que el efecto que tiene psicológicamente y mentalmente estar 2 horas viendo malas noticias, a estar 2 horas escuchando al Señor y entendiendo su paz, debe generar algo en el ser. Y él hablaba mucho de que todas las enfermedades físicas tienen una raíz y la raíz es algo psicológico, algún trauma psicológico, algún suceso psicológico, puede ser de hace mucho tiempo o reciente. Pensaba en que si esos traumas psicológicos generan afectaciones físicas, es lo que tiene que generar la palabra y la paz del Señor físicamente en nosotros. Me hace un favor, lee el siguiente noticiero, versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses, por favor. Filipenses, ¿qué va? 4:8. Para que leas ese noticiero, por favor. Anuncies esa noticia. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, ¿quién lo quiere volver a leer como un buen, ¿cómo se llama eso? Una persona que está anunciando una noticia para todo el mundo. ¿Quién quiere leer? Otra versión. Yo quiero leerlo. Podríamos decir así. Última hora, presentes aquí todos. Vamos a escuchar lo siguiente. La siguiente noticia que es muy buena. Por lo demás, hermanos, todos los que me están escuchando, todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿No les parece una buena noticia, queridos oyentes? Yo diría, ¿en dónde encontramos ese canal de televisión? Esa red social, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde la podemos encontrar? Alguien me levanta la mano y dice, o levanta la mano y dice, en tal parte encontramos esa red social o ese noticiero que nos anuncia esto. ¿En dónde la encontramos? En la palabra de Dios. No hay otra red social, no hay otra noticiero que nos pueda dar eso, no hay otra televisión que nos pueda mostrar eso que acaba de leer la presentadora de noticias. En la palabra de Dios para todos dice, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Piensen, mantengan la mente ocupada en la versión que acabo de leer, Hernando, ¿cierto? Entonces dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos noticieros hay de este tipo? Parece que ninguna, aparte de este noticiero que tenemos en la mano todos, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hay otra manera de que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén guardados si no es con este tipo de noticias? ¿Cómo puedo pensar todo esto si no leo las noticias completas? Si ¿Puedo no me leer en meto esta desde versión? Génesis hasta Apocalipsis a leer las noticias completas, a ver, a escuchar y ver al Señor de paz hablar, a tratar con Él, a tener comunión con el Dios de paz.
¿Cómo puedo escuchar esas noticias si no es con esa persona que anuncia la verdad, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud, en donde hay alabanza? No hay otra manera de cuidar nuestros pensamientos, sino es en ese noticiero, con base en esas noticias, que nosotros podemos realmente estar protegidos por esa guardia maravillosa que es el Dios de paz. Cuando nosotros nos alejamos de ese tipo de noticias, como decía José o el psiquiatra, uno se llena de estrés y de afán y empieza a pensar hasta lo que no tiene que pensar, a elucubrar vainas que no sirven para nada, pero para nada nos sirve a nosotros. Uno entre semana resulta con dolores por todo lado, como me ha pasado muchas veces, y uno piensa que no, pero yo estoy tranquilo. No, la noticia que escuché, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que quién va a ser el próximo presidente, que aquí, que allí, todo eso va a causar problemas en nuestra parte física. Claro que sí, pero total. Creo que la invitación de Dios es extraordinaria. Vamos a leer una porción de la escritura ahorita, mientras Nelcy iba a decir algo, por favor. Filipenses 4:8. ¿Pero qué va a leer? Un La noticiero. buena Una noticia. buena noticia. Muy bien, Sí. bueno, es que Pero la ya señora dije. acabó de llegar al noticiero, entonces, ahora sí, ya, Nelcy, hagan. Finalmente, hermanos, aprecien todo lo que sea verdadero. Miren esta noticia tan linda. Noble, recto, limpio y amable. Todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Señorita periodista. Yo quiero el efecto que había de una noticia difícil o una mala noticia para el Señor Jesús, que lo primero que él hacía era ir a comunión con el Señor. Se alejaba de todo el mundo, porque no era que, ay, vamos a orar todo, no. Decía, me tengo que ir. Y se iba y de verdad quedaba en soledad. Y se tomaba muy en serio ese tema de la oración, porque él podía orar toda la noche o días orando, porque para él era cierto y ya lo tenía interiorizado de que la oración tenía un efecto, ¿sí? Y pienso en eso, o sea, bueno, no vemos noticias, pero escuchamos el comentario en el transporte, escuchamos el comentario del vecino, escuchamos. ¿Qué hacemos con esas noticias? ¿Qué hacemos con esa sensación? ¿Qué hacemos con esa preocupación? ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Qué es lo que, digamos que, es lo que me hace pensar Filipenses 4:8? Porque Jesús es todo lo que dice Filipenses 4:8. Si hay virtud alguna, ¿quién fue más virtuoso que el Señor Jesús? Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús cuando esto va a pasar? Hay esta situación. Y yo por lo menos no me alejo, no voy a un lugar distante a orar ni a pedirle al Señor, con la seriedad del asunto de que esa oración que yo estoy haciendo va a tener un efecto. Gracias. Alexander. Me hace pensar en dos cosas. Primero, es lo mismo la paz con Dios que la paz de Dios. Entonces me lleva a esa casa, ¿no? Me lleva a esa casa donde Giovanni me enseña a través de la palabra que la paz con Dios es cuando yo sé que esa casa me trae paz, me trae tranquilidad, seguridad, ¿cierto? Es cuando yo veo paz con Dios, ¿cierto? Pero cuando yo digo la paz de Dios es cuando yo entro a esa casa y experimento lo que Dios dice a través de su palabra. Es cuando yo digo, estoy firme, estoy protegido, porque es curioso, o sea, a veces es muy curioso en el sentido quién lo escribe, que es Pablo, y él no está en una playa, él está en una cárcel. A mí siempre me ha impactado estos, como Juan, están dando una gran noticia en una situación que posiblemente uno dice, wow, como un hombre que está encerrado, que está entre comillas ahí esclavo, pero no lo está, me está expresando a mí esa libertad. Entonces, cuando él me dice eso, me está mostrando esa relación realmente que manifiesta, ese disfrutar de Dios, cuando yo me como una fruta deliciosa y me la disfruto como el mango, que hasta la cáscara me la como, así es ese disfrutar en el Señor. Entonces, me gusta que veo que es un regalo de Dios, veo que es firme en lo que Dios dice, no es algo inestable como es la razón del hombre, el pensar del hombre. Entonces eso me gusta, por eso quería
decirlo, Entonces leas esta noticia en el versículo 9. del Filipenses 4, ¿cierto? Sí, señor. Ya ahorita en él sí le doy paso. Que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Dónde está el apóstol Pablo? En una cárcel. Están viendo. Él dice que debieron haber visto de él, así como el Señor Jesús dijo, lo que ven de mí es que es el Padre mismo el que ustedes están viendo de mí. No están viendo otra cosa. Y Pablo dice muy clarito, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan. ¿Y qué va a pasar si hacen eso? Mucho atrevido, Pablo. De verdad que muy atrevido. Está viviendo con la paz de Dios, o sea, sabiendo que hay una casa donde hay la paz de Dios, o viviendo en la casa de la paz de Dios, para seguir con la metáfora de Alexander. Pues parece que está en la casa donde está la paz de Dios, allá, disfrutando, viviéndola, sabiendo en dónde es que está. ¿Cómo sigue, Alexander? Y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Dónde estaba Pablo? Él estaba viviendo en esa casita, aunque estaba en la cárcel, aunque lo latigaban, aunque padecía, aunque también habían guerras a su alrededor, aunque él sabía que el guardia que venía le podía pegar, o que ese día no le daban de comer, o que ese día lo iban a lavar, o que lo iban a cambiar de hueco, lo sacaban de este hueco para ponerlo en una letrina. Pero dice varias cosas muy interesantes, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí. Yo me quedo un poquito cortico para poderle decir aún a mis hijos, esto hagan, y la paz de Dios estará con ustedes. Me siento muy cortico, por eso les decía ahora rato que esta enseñanza es para mí, absolutamente. Yo no sé qué le corresponderá a cada uno de ustedes, pero es para mí, muy para mí. Nelcy. Bueno, es que estaba pensando que con razón el Señor dice que cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él, porque si nosotros, digamos, permaneciéramos ahí en ese pensamiento, que es la fuente, el pensamiento correcto y perfecto. Pensaba también que en estos días el Señor me mandó a leer mucho, porque aunque uno a veces lee y está ahí, digamos, y medita y muchas cosas, sin embargo, veo que el Señor Jesús nunca se desvió, digamos, de lo que era la verdad, que realmente él, lo que veía y oía, dijo él, eso es lo que él hacía, ¿no? Y hablaba también. Yo veo que nosotros realmente eso es lo que sucede, que nos desenfocamos y nos dejamos llevar por lo que vemos, oímos y muchas cosas porque no está centrado nuestra atención en el lugar correcto, la fuente realmente para uno poder estar en esa paz y manifestarla además. Porque está también comprobado que el entorno en el que nosotros vivimos y eso y nos movemos, pues evidencia claramente qué es lo que nosotros estamos pensando y creyendo. Y eso es lo que realmente está afuera, porque es producto de nuestro pensamiento. Por ejemplo, si yo creo que, como siempre me pasa, la verdad, y lo voy a confesar aquí abiertamente, a ver si por fin me sano de eso, que entonces todos me rechazan o todos me miran feo o todos se ríen de mí o lo que sea. Entonces yo pienso que si mi corazón está realmente es en lo que Dios dice, que el Señor Jesús decidió creer, y él dice en la escritura que no tenía parecer alguno ni nada para que lo desearan, y a él no le preocupó eso, a él le importó fue manifestar realmente quién es Dios, quién es esa fuente, quién es ese que no se puede ver y que pudiera ser visto a través de él. Y creo que ese debería ser nuestro interés. Gracias, Nelcy. Gracias. Esa es una guerra, la que acaba de nombrar Nelcy, el de la falta de identidad. Finalmente lo que estamos buscando es lo que el Señor ya ganó por nosotros, porque Él ya ganó la paz por nosotros. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, pero Jesús vino y hizo el puente para que nosotros volviéramos a ser uno con Dios, que el propósito de Dios con nosotros se cumpliera. Ya está dado. Necesitamos es entrar en ello. Dice Isaías 26. Isaías 26. Señor Andrés Felipe, por favor. Otra buena noticia, Andrés Felipe. ¿La tiene? Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hasta ahí. Un momentico. En la Reina Valera dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel que vive en la casa del Dios de paz. Eso quiere decir que su pensamiento persevera en el Dios de paz, a pesar de cualquier cosa, porque vive en ella, porque no está fuera de esa paz, porque entiende que ese es el lugar donde el creyente debe vivir.
Esa es la noticia maravillosa. Oye, la noticia es que Él guarda en completa paz al que persevera en el pensamiento del Señor. Y dice además, porque en Él he confiado. Eso es absoluto, porque en Él he confiado. Entonces, cuando eso no pasa, ¿qué estamos diciendo? Que creemos en lo que sabemos, en lo que Él nos ha contado, lo creemos. Eso es solo para meditarlo, no es palabra, juguete, látigo o lo que sea, o acusación, no. Es lo que nosotros nos tenemos que preguntar todos los días. Oye, ¿de verdad yo creo? ¿Yo confío en el Dios de paz? ¿Vivo ahí? ¿Esa es mi casa? Dice el versículo 4, Felipe, siga la noticia. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiemos en el Señor perpetuamente de la fortaleza. Él es el sostén, Él es el piso, Él es el todo de nosotros. Si no, la verdad, nuestra vida va a ir de tumbo en tumbo como hijos de Dios, en unas situaciones que asustan, en unas conversaciones que aterran, en unos pensamientos que producen horror, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en Él confiamos. Y dice, confiemos en Él por siempre, porque en Él está nuestra casa. Él es la fortaleza nuestra, Él es el castillo nuestro, Él es nuestro libertador, nuestra verdad. Eso es lo que es Él, no las noticias. Sí hay guerras, ¿verdad? Sí las hay. Y hay muchas cosas malas que suceden alrededor del mundo, sí las hay, de verdad que sí las hay. ¿Dónde estamos puestos nosotros? Pensando que hay veces que escuchan una noticia que no nos gusta y lo que hacemos es bla, 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 en lugar de como hacía el Señor Jesús y que decía el hermano ahorita, apartarnos a orar. De verdad, o sea, si escuchamos 3 noticias malas, son 3 horas orando mínimo, porque es duro lo que está uno escuchando, es duro lo que se ve, lo que se sabe, y necesitamos nosotros, hermanos y hermanas, fortalecer nuestra vida para que nuestros hogares estén firmes, para que podamos tener palabra de sabiduría para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos y nietas. Necesitamos fortalecernos en el Dios de paz. Ahí, crecer en ese lugar, madurar en ese lugar, dar fruto en ese lugar, y nuestros hogares van a crecer realmente, van a crecer. Y vamos a ver realmente la mano de Dios obrar, producto también del deseo de nuestro corazón, que es conforme al corazón de Dios, porque nosotros no vamos a orar lo que no, estando en ese lugar, sino conforme a la voluntad del Señor. Si Jenny está, por favor, Juan, ya vamos a acabar. Juan 14, Juan 14, un segundito, por favor. Versículo 27, por favor. Leyendo todas las noticias que leí al comienzo, no muy buenas ni no muy malas, digamos que vi esta porción de la escritura y dije, encaja perfectamente para que nosotros podamos comprender el lugar que nos pertenece y no el lugar donde a veces nosotros queremos estar. Bien. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hasta ahí, hasta ahí. La pregunta ¿es una mala noticia, señora periodista? Excelente. ¿Qué dice la noticia nuevamente? Porque todos queremos volver a escuchar la noticia, señora periodista. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién dice eso, señora periodista? El Señor Jesús. Oh, el Señor Jesús. Tenía algo, mi paz os doy. Tenía algo, mi paz os doy. Es espectacular. Siga, señora periodista. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿La noticia, señora periodista? Sí, señor. Quisiera preguntar, ¿cuál es el eje de la paz que genera la paz? Si bien es cierto la afirmación, ¿cierto? Todas las enemistades y las guerras terminaron y la paz ya no la dio, no la dejó. Y ese versículo que leímos ahora hace un instante, pensaba leerlo, pero no sabía que estaba en la enseñanza. Me parece excelente. Isaías. Realmente, sí, quisiera hacer la pregunta porque ¿qué le genera a un individuo seguridad? ¿Cualquiera? El control, ¿Sí? tener control de la situación. Tener control. ¿Qué más? Saber qué va a pasar. Mire que el versículo dice así. Escuchen bien. Yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En dónde reposa la paz? ¿En Dios o en mí? En mí que voy a perseverar. Si yo no persevero, ¿qué pasa? Así la de hecho ya la dio, lo está firmando Juan 14, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede si ya la dio? ¿Qué pasa? Y como dijo Nelson hace un momento, pero venga, yo leo, yo estoy ahí, yo estudio las escrituras, ¿qué pasa? Me gusta la parte B, dice, yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué hace que un individuo pueda poner su confianza
en Dios. Conocer, Conocerlo. no, Él, no confiamos Perseverar en en él, Mm. perseverar en lo que él dice y confiar. Creer. lo que le pasó al Señor Jesús, creyó en que lo que el que le hablaba iba a cumplir lo que decía porque conocía al que hablaba. ¿Qué conoció de ese que le hablaba que le generó confianza y podía creer en sus palabras? Seguridad. Sí, pero a causa de qué. Ah, Del sí, amor. ¿Perdón? de conocerlo, de saber que él es veraz. ¿Qué dijiste, Emilio? Del amor. Muy bien. Solamente aquel que ama no me hace daño. Y por supuesto, para eso yo necesito conocer quién es esa persona. Entonces llegaré a la conclusión. ¿Qué amor me ha amado? ¿Cuán grande amor me ha dado? Cami, ¿vas a hablar? Marita Jenny sí estaba pensando en alguien que perdió hace poco a su esposo y le decía yo a mi esposa que después de la muerte de él, se llamaba Pablo, nosotros vimos a la esposa que se llama Sandra en una paz absoluta. Le decía que lo que la lleva a ella a estar en eso, entendió que el amor del Señor trasciende más allá de muchas cosas y no siendo creyentes ellos. Entonces, tú decías ahorita algo que toca mucho mi corazón y es, ¿por qué uno creerle al Señor a pesar de estar viviendo una circunstancia difícil en lo que sea, o con los hijos, en el trabajo? No sé, tantas cosas que se pueden presentar, en saber que Dios es un amor inamovible, que es verdad y que me ama, que Él me ha amado. Esa paz es encontrar refugio y es saber en dónde tengo que descansar, a pesar de que la circunstancia, como lo decía el hermano Alexander hace un rato, no me muestre eso. Es saber que en Él, ahí, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no las pueda ver físicamente, tal vez porque no se está moviendo como yo quisiera, a mi manera, ¿cierto? Me trae esa paz, entender que el amor del Señor trasciende mucho más allá de una palabra. El Señor es acción todo el tiempo, pero que el que tengo que determinarme soy yo, a quitar mis pensamientos y a descansar en él, a pesar de. Entonces, ¿qué pasará cuando se pierde la confianza nuevamente? ¿Qué será? Piensa que está solo, que no es amado. Si lo sabía antes, ¿por qué ahora no? ¿Qué pasa? ¿Eso sucede en la iglesia? Porque Claro. eso es, la confianza es un verbo, es decir, es algo que tiene que estar en constante acción para que tenga un efecto. No es un sustantivo que simplemente está, sino que tiene que tener una acción. Excelente. No Que dice yo pienso creí, ¿no? que en algún pasaje que ustedes leían ahorita indicaba eso, que todo el tiempo hay que estar todo el tiempo pensando en lo bueno, en lo honesto, en lo agradable, en lo perfecto, y si no se está pensando en eso, pues inmediatamente se pierde. O sea que la demanda de la fe es ¿cuál? ¿Qué se debe hacer para permanecer en ella? Perseverar, dice la escritura. Mire que es un segundo y me gustó demasiado por los aportes. Escuchaba eso que dicen, pues las malas noticias nunca van a cesar, ellas están ahí. Es más, es tan impresionante que con esas redes sociales en la actualidad no se puede acallar la maldad. Usted no puede cerrar los ojos ante la evidente situación global, ¿cierto? Que todo realmente es abrumador, son muy malas noticias, pero con todo y eso, si bien es un factor protector no escuchar esas noticias, y debería ser una buena decisión, si no soy, o si me está afectando, digamos, estoy en un proceso difícil, pues creo que debería ser algo muy bueno para acatar, pero además de eso, definitivamente creo que en mi concepto, en esta mañana, el eje central de esta situación es que uno pueda volver a poner su confianza en lo que Dios es, que Dios es amor. Y si yo no creo que mi Padre se compadece de mí y que cuando yo le pido pan me va a dar una serpiente, yo no sé en qué estoy creyendo. O si estoy sufriendo por X o y necesito de su ayuda y no sé cuál es la razón que hace que piense, no me escucha, no me va a dar, no me socorre, no me acompaña. Algo hay que retomar. Y por eso me parece supremamente importante la reflexión para retomar el camino, porque si bien todos dijimos, claro que sucede, claro que no sucede, esto no es ya la tengo ganada, como decía Pablo, no se confíe, sino que aquí nos toca perseverar en esa comunión, instamos mucho, ¿cierto? Oración, comunión, pero creo que es una protección maravillosa, cuando yo estoy atenta, observando los hechos de mi Padre, sus palabras, tiene que generarme fe, certeza en su misericordia, en su paciencia, en su bondad, en su amor. Como padres procuramos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor. Quisiéramos darles aún mucho más. Y es inaudito que a veces nosotros como hijos consideramos que ese padre
ni escucha, ni me determina. ¿Qué se hizo que no responde? ¿Qué pasó conmigo? Es que no me habla, es que no lo veo, es que no sé, se me vino la montaña encima y él no ha hecho nada, no hace nada. Es una maravillosa reflexión desde mi punto de vista. Gracias, Marita. Quiero leer un par de versículos y vamos a orar. Dice Hebreos 13, 20 y 21, dice lo siguiente. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuchen eso tan bonito, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable de él, delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, encaja perfectamente en el que ama persevera, el que confía persevera. No podemos nosotros dejar de, como dice Isaías, mantener nuestro pensamiento en lo que Dios es, en su verdad absoluta, para que todas las otras verdades subjetivas que nos rodean no nos afecten de la manera que nos afecta. Necesitamos estar en esa perseverancia de guardar nuestro pensamiento. Y pensaba con mucha agonía hoy, con agonía en el pueblo de Israel, que no pasó a la tierra prometida porque no amó la palabra, porque no perseveró en la palabra, porque no la creyó. Entonces es muy claro que para vivir confiado es porque yo creo. El que confía es porque cree. Y en esa casa hay tantas cosas bonitas en el Dios de paz. Confianza, fe, amor, esperanza. Una vida que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo nos puede tratar de locos. Pero vale la pena vivir esa vida. Vale la pena introducirse allí como hijos de Dios que somos. Y vivir el reino desde aquí, vivir esa paz de Dios desde acá, y no dejarnos nosotros estar todos los días por los sucesos que están a nuestro alrededor. Para terminar, y darle paso a la persona que levantó la mano, dice Romanos 16:20, una palabra profética. Dice así, o sea, es una noticia, además de todo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, dice Romanos 16:20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado, mis hermanos, para que en mí tengan paz, dice el Señor Jesucristo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, vuelve a repetir, confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Entonces, creo que son noticias extraordinarias esta mañana. Escuchamos las feas, las que son reales en este planeta, las que están pasando, pero escuchamos las noticias que son eternas, que vale la pena vivir, en las que vale la pena confiar, las que vale la pena amar, porque eso es lo que a nosotros nos hace ser realmente y lo que nos hace vivir en lo que somos, en paz, en gozo, en esperanza, regocijaos. Oye, les digo, regocíjense siempre, en todo momento regocíjense. ¿Cómo me voy a regocijar si no confío, si no amo, si no vivo, si no persevero? Mis pensamientos no perseveran en los pensamientos de Dios, en lo que Él es. Pues las noticias no van a ser agradables, no van a ser muy agradables. ¿Levantó la mano, Jenny? Sí, estaba pensando que hicieron un estudio donde estaban analizando el estrés. Resulta que el estrés, en una medida, pues el estrés es bueno porque hace que la persona mire lo que tiene que hacer. Pero cuando ya pasa a un nivel alto, empieza a ser un problema y entonces descubrieron que de ahí dependían las enfermedades. Entonces generó la pregunta de qué es el estrés o por qué apareció el estrés y por qué todo el mundo lo padece y por qué es incontrolable, inmanejable y causa todas las cosas que causa. Entonces, cada 10 personas tiene estrés. Ajá. Y entonces se pusieron a mirar y han descubierto que todo eso es por el miedo y hasta ahí llegaron. Pero nosotros tenemos una maravillosa noticia. Si bien el miedo aparece en el huerto, ¿cierto? El hombre dijo, tuve miedo y me escondí. La maravillosa noticia es que dicen las escrituras que el perfecto amor echa fuera el temor y por eso es que aparece nuevamente la confianza. Luego, quería decir, definitivamente confiar en Dios es una construcción que no depende de me levanté animada hoy, confío en ti, porque si a las 2 horas tengo un problema bien grande, se acabó la confianza, ¿sí? Y así somos, porque somos demasiado emocionalistas y nos movemos de esa manera. Lo que puede hacer una confianza firme en el corazón de uno, realmente tener una relación a base de una construcción de amor matutina, por eso dice, renueva tu pensamiento día a día, no cada 8 días, no algún día, no cuando necesito. Y esa para mí es la maravillosa noticia,
que ese perfecto amor echa fuera el temor. Dice señora Jenny, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe por qué? Porque la paz que yo doy no es como el mundo la da. Ajá. La buena noticia que traigo esta mañana ocurrió en una congregación en una mañana de septiembre, cuando unos hermanos estaban reunidos y ser llamados hermanos por ser hijos de Dios. El amado hermano Giovanni lee y expresa la lectura de acuerdo a la guerra que se manifiesta en estos momentos en varias partes del mundo. Teniendo en cuenta esto, el apóstol Santiago, 2000 años atrás más o menos, él leía que los pleitos y las guerras vienen de las pasiones que se combaten en nuestros miembros. Teniendo en cuenta esto, amados hermanos, 500 años atrás de la venida del Señor Jesús, el profeta Miqueas expresa lo siguiente: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. 500 años más adelante, estaba el Señor Jesús frente a una gran multitud. Aquel hombre sabio, lleno de sabiduría y con la paz que gobierna todo entendimiento, cumplió aquel profecía que había dado el profeta Miqueas en Mateo 10, 27. Entonces, de acuerdo a lo que lee el amado hermano Giovanni, todo está en los pensamientos y en la mente de cada ser y de cada individuo, ¿sí? Aún así nosotros, que tenemos los mismos pensamientos y estamos de acuerdo con el Señor Jesús, entre nosotros hay disensiones. De acuerdo a eso, amados hermanos, dice, sujétense unos a otros. No es fácil, ¿cierto? Entonces debemos de verdad... Hay algo que no me gusta de mi hermano, bueno, pues él es así. Y si ve que está muy mal, ore y exhórtele, como dice la escritura. El Señor finalmente dice, bueno, teniendo en cuenta lo que ocurrió hace 2000 años, señores, hoy día se cumple esta escritura, que se levanta realmente los padres contra, y hay disensiones y hay guerras. Pero dijo nuestro Señor, la buena noticia, señores, en esta mañana es que no se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces, esa es es una gran noticia, porque es que la paz de Él es, no es como el mundo espera que, hagamos un tratado, ¿cierto? Sino realmente es dentro de nuestro ser, como dijo el amado hermano José Gabriel, entremos en la comunión, porque así es la única manera para que entre nosotros mismos ni siquiera haya eso. Y así cerramos la buena noticia, señores. Mañana o el próximo domingo estaremos de nuevo todos reunidos para una buena noticia. Buen día. Gracias por estar acá, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones. Un abrazo muy fuerte. Ojalá podamos vivir en la paz de Dios desde aquí adentro, para que el fruto se vea afuera. Muchas bendiciones. Un abracito. Gracias a todos.